Estudio bíblico número 12. Agradando a Dios. La palabra de Dios nos explica que nosotros somos escogidos con un propósito. Todo tiene un propósito. Dios no ha hecho nada sin propósito. Cada cosa creada, cada ser, cada aspecto de la naturaleza, las estaciones del año, la lluvia, todo tiene un propósito y todo tiene un fundamento y está todo organizado de una manera maravillosa por la sabiduría y el entendimiento de Dios. Podemos leer en Efesios capítulo 1 versículos 5 al 6 lo siguiente: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Según este versículo, según esta parte de la palabra del Señor y muchas otras partes que hablan de lo mismo, nosotros tenemos un propósito. Hemos sido creados por Dios con un propósito. Y el propósito que hemos sido creados es para la alabanza de la gloria de Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia, porque a través de esa gracia Él nos hizo aceptos en el amado, esto es Jesucristo. Nosotros tenemos un propósito, hemos sido creados para eso, para agradar a Dios, para alabar su nombre, para glorificarle. Esto es lo que le pasa al hombre que no tiene a Dios. El hombre tiene un vacío interior que no lo llena con nada. Piensa que lo que necesita para ser feliz es dinero y trabaja muchos años y se esfuerza, y al final, cuando tiene el dinero, se da cuenta que sigue tan vacío como al principio. Tiene fama, dinero, fortuna, mujeres, sin embargo sigue tan vacío como al principio, porque no es esa la necesidad que tiene el hombre. No saben discernir la necesidad que tiene, y la necesidad que tiene es de Dios, porque Dios nos hizo para Él, para la alabanza de su gloria. Nosotros tenemos esa necesidad de tener a Dios en nuestras vidas, pero por causa de la ignorancia, del pecado, los hombres se apartan de los caminos del Señor y vienen a vivir en una carencia constante, llenando su vida de cosas materiales, de pecado, pensando que de esa manera su vida va a ser llena de alguna forma. Sin embargo, lo que está demostrando es la carencia de Dios, lo que está perturbando, lo que hace que la gente se suicide después de haber alcanzado fama, fortuna, dinero, es que al final están tan vacíos como al principio. Cuando nosotros no estamos en la voluntad de Dios, cuando nosotros no hemos descubierto la voluntad de Dios para nuestra vida, que esa voluntad es que nosotros alabemos y glorifiquemos su nombre y nosotros tengamos paz con Él, entonces somos infelices, porque solamente podremos ser felices y tener bienaventuranza y paz cuando tengamos paz con Dios. Vamos a leer de nuevo este versículo porque es tan hermoso. Dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, Dios ha tenido un propósito con nosotros desde el principio. Él nos destinó para que seamos adoptados hijos suyos. Como hemos visto en los estudios anteriores, hemos sido adoptados por medio de Jesucristo. Entonces Dios nos predestinó para eso, para ser redimidos, para que nosotros volvamos a ese estado hermoso que tenía Adán, que Adán paseaba con Dios y hablaba con Dios y tenía una comunión hermosa con Dios. Y de ahí el hombre cayó por causa del pecado. Nosotros fuimos creados para eso, y Dios se agrada de nosotros cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando nosotros cumplimos el rol para el cual hemos sido creados, para el cual hemos sido adoptados. Y ese rol es de la alabanza de la gloria de Dios. Nosotros hemos sido creados para eso. Entonces, si hay un vacío en tu vida, si hay una necesidad en tu vida que no logras llenarla con las cosas que has alcanzado, es porque ese vacío que está en tu vida es Dios. Necesitas a Dios, tienes que acercarte a Dios, recibirle en tu vida, y Él va a satisfacer tu alma. Otra parte muy importante de agradar a Dios, ¿cómo agradamos a Dios? Ya que Dios ha hecho tantas cosas hermosas, extraordinarias, maravillosas para nosotros, en su amor, en su misericordia. Nosotros debemos de retribuirle con amor, debemos retribuirle con agradecimiento, con alabanza, todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque Él todo lo ha entregado por nosotros. Dice la palabra que no escatimó ni a su propio Hijo. Podemos ver en Colosenses
capítulo 1, versículos 9 y 10, lo siguiente. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es una oración del apóstol Pablo, y está orando por los colosenses. Y en su oración, en toda la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento que él recibió de parte de Jesucristo, él sabía la gran necesidad de los colosenses. Él oraba para pedir que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque haciendo la voluntad de Dios es que nosotros vamos a ser felices, es que nosotros vamos a tener paz. Normalmente el hombre huye de la presencia de Dios porque tenemos una idea errónea de Dios. Piensa que Dios va a quitarnos todo lo bueno que tenemos, que va a quitarnos el gozo, la paz, la alegría. Realmente no es así. Dios nos va a dar gozo, paz y alegría, porque lo que nosotros consideramos que es gozo, paz y alegría en parrandas, en fiestas, en borrachera, en mujeres, realmente esos son caminos de perdición. Y aquí mismo en esta tierra nosotros nos damos cuenta de que esos caminos nos llevan a la condenación eterna, que a través de esos caminos el hombre pierde hogares, el hombre pierde hijos, esposa, familia, y al final lo que queda es la soledad, y lo que queda es la amargura, lo que queda son corazones, vidas destrozadas, porque ese camino no es el camino de Dios, no es el camino de la bendición. El camino de la bendición es el camino de Dios, es la voluntad de Dios. Entonces el apóstol pedía que los discípulos de Colosas, los colosenses, fuesen llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en inteligencia espiritual. Ellos debían andar como era digno del Señor. Los creyentes tienen que andar como es digno del Señor, porque debemos dar testimonio del que nos ha llamado, pero no solamente testimonio delante de los hombres. El testimonio más importante es delante de Dios, porque Dios espera que nosotros demos fruto para Él. Dice así: como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creyente, porque hemos sido comprados por precio. El sacrificio del Calvario es un sacrificio realmente muy terrible, y Cristo tuvo que pasar por allí para salvarnos. Eso nos da una idea de lo difícil que era nuestra salvación.